debido poder ver en temas anteriores, en la asignatura de operaciones unitarias, ¿sí? El análisis de las volatilidades de los compuestos, ¿no? Compuestos volátiles muy diferentes en lo que se refiere a la composición cromatográfica del gas natural. Y eso es aprovechar simplemente la volatilidad del C1, C2, C3, C4 para obtener productos específicos en lo que corresponde a un producto puro, ¿no? Me refiero, digamos, a si quiero obtener C3 exclusivamente o C2, como habíamos hablado, C2 o C3 para la petroquímica, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver la planta Paloma operada por Repsol. En esta planta es una planta criogénica. Al decirles criogénica me refiero que tiene un sistema de turboexpansión, que es un sistema de enfriamiento mucho mejor que el ajuste del punto de rocío o de dew point, ¿no? Entonces tiene también un chiller, efectivamente, tiene válvulas JT para enfriar mucho más el gas y obtener condensados, pero para hacerlo mucho más efectivo tiene un sistema de turboexpansión, ¿no? En esto del GNL, a los que les ha tocado GNL tienen que hacer consideraciones de cómo funciona un sistema de turboexpansión, cuál es el objetivo, cuál es la eficiencia de enfriamiento del gas natural para, bueno, pues llevarlo a temperaturas criogénicas, ¿no? Usted sabe bien de que una planta criogénica es aquella la cual trabaja a temperaturas muy bajas, por eso su nombre criogénico, a menos 160 o 62 grados centígrados. Y para hacer ese proceso necesitamos sistemas de enfriamiento también muy grandes, ¿no? Es decir, equipos que bajen la temperatura por debajo de menos 82 grados centígrados, que ya les comentaba, es la temperatura crítica del gas natural o del metano en este caso, y ya empieza a partir de 82 pues a volverse ya líquido, más líquido, 90, menos 100, menos 120, más líquido, ¿no? Entonces esta planta Paloma es una planta criogénica donde ustedes pueden ver ahí, tiene un sistema de fraccionamiento y tiene una torre de metanizadora, ¿no? O sea, es decir, de aquí extraemos el metano y eso es lo que vamos a volverlo líquido, el metano, porque el metano es el que requiere pues a esas temperaturas bajas criogénicas para licuefaccionarlo. Usted sabe bien de que el C2, el C3, el C4 no requieren temperaturas tan frías para volverlo líquido. Está claro el GLP que está en forma líquida en la garrafa, pero cuando abre usted la válvula para que se combustione, se vuelve, no se vuelve, sino ya combustiona en forma gaseosa en este caso, ¿no? Y la temperatura no es tan baja, ¿no? Ahí en la garrafa del C3, C4 para volverlo líquido, me refiero. El C2 sí tiene algo de, digamos, de temperatura para bajarla, pero el C1 ya requiere, como les comento, menos 162. Por eso es que hay una torre demetanizadora, ¿no? Las torres demetanizadoras se caracterizan fundamentalmente por tener una formita más abombada aquí arriba. Si usted se fija aquí, tiene un diámetro mayor, ¿no ve? Y aquí abajo el diámetro de la torre es menor. Es justamente para eso, ¿no? Para obtener la volatilidad o el mismo metano en mayores volúmenes y salir. Acá, por ejemplo, usted no va a ver que no tiene reflujo, no hay reflujo para una torre de metanizador. Solamente tienen reflujo las torres a partir de una detanizadora, ¿sí? Entonces, ahí claramente se puede observar una torre de fraccionamiento, una torre de etanizadora, y ya habíamos visto anteriormente lo que es, ¿no? Esto en el sistema de absorción con glicoles, es una torre pequeña de absorción, y estos, ahí está al fondo, tamices moleculares, ¿no? Son dos, están ahí, no se nota muy bien, pero son dos torrecitas que
trabajan para la absorción y hacer más eficiente la extracción o remoción del agua. Y bueno, pues ahí al fondo van a ver, por aquí adentro están los turbo expander, por acá están los sistemas de compresión, etcétera, ¿no? Y por acá un sistema de ingreso, en este caso, en este lado podemos ver una batería de ingreso del producto ya hacia la planta. En este caso para mí la plantita es todo esto. ¿Sí? Acá hay unos separadores primarios, acá uno con el otro, ¿sí? Y el producto que ingresa hacia la planta. Entonces aquí adentro, una vez que está caminando dentro de esta plantita, usted va a ver todos los tipos de equipos que hemos señalado anteriormente, hemos visto en detalle, y pues vamos a empezar a reconocerlos y a saber, ¿no? Qué tipo de... Ups, ¿se me escucha? Sí, Ah, ingeniero. Sí, sí, parece que se quería salir. Ya, ahora sí estamos volviendo. Entonces, ahí está justamente las características y por eso es que estamos viendo el tema específico del fraccionamiento, donde en el fraccionamiento necesariamente tendría que haber una demetanizadora, ¿no? Si es que quiero hacer un proceso criogénico, lógicamente, ¿no? Si no quiero hacer un proceso criogénico y solamente quiero obtener C3, digo C2, C3, C4, bueno, puedo obviar, pero en la mayoría de los casos siempre está presente la demetanizadora, ¿no? Bien, ahora sí entremos a lo que son las formulitas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice una columna de fraccionamiento cuando está operando dentro de la columna tiene comportamientos de equilibrios flash, ¿ya? Con las corrientes de alimento, ¿no? Y de los productos, ¿no? En este caso, cuando ingresa el gas de alimentación por la parte lateral de la torre, ahí es donde ocurre un equilibrio flash. Dentro de la torre, en función a las volatilidades de los productos derivándose en dos, ¿no? Por eso les decía esa volatilidad, los más volátiles hacia arriba, o sea, producto de cima, y los menos volátiles hacia abajo, producto de fondo. Y ahí es donde ocurre justamente ese equilibrio flash, ¿no? Es decir, el equilibrio entre la parte gaseosa y la parte líquida en este caso, ¿no? Entonces la fase más gaseosa, pues ya saben ustedes, entonces aquí usted lee un poquito la diapositiva, dice el vapor entra al flash en la etapa inferior, o sea, en cada plato ingresa, ¿no? Allí hay una temperatura determinada para que vaya subiendo más arriba a una etapa superior, pero de menor temperatura, ¿ya? Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué ocurre dentro de la torre? Hay transferencia de calor y masa. Masa me refiero a la cantidad de gas de alimento que está en la misma torre ya ingresado. Y el calor que le estamos adicionando a través de un reboiler, pues ahí ocurre un proceso físico-químico y allá empiezan, ¿no?, a determinarse los puntos de burbuja y los puntos de rocío. Pregunta: ¿qué es punto de burbuja? ¿Alguien me puede decir? Nadie es capaz. es donde surge la fusión Adelante, a ver, de ¿quién? gas. Dígame, señorita, no lo escucho bien, ahora sí. Es donde es el punto en donde se genera o aparece la primera burbuja de gas. No. Ah, de burbuja, correcto, estamos hablando de burbuja. Sí, tiene mucha razón. Estamos hablando de burbuja, ¿no? Y cuando es rocío, la primera gota de condensado en este caso. Y muy buena definición. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién era que me contestó? Ah, Vargas Brisa. Ah, ya, Vargas Brisa.
¿Cuál es tu nombre? A ver, repetime. Vargas, Yasmín Ah, Brito. Yasmín, Yasmín. Yasmín Vargas, dime, por favor. Ah, Ya, no sé, Yasmín. se confunde. Sí, Yasmín tienes razón, ¿no? Entonces, correcto. Es la primera gota de gas, en este caso, de acuerdo a su volatilidad, que se va a empezar a formar en la torrecita, ¿no? Tenemos la torrecita, ahí está. La alimentación es por acá, la torre sigue. Y ahí están los platos o fases que tenemos en el equipo. Y aquí es donde ocurre ese equilibrio flash, ¿no? En cada tipo de, cada platito, pero en función a qué? En función, ya les decía, a temperaturas de volatilidad y puntos de equilibrio flash entre los dos elementos, ¿no? Los más volátiles entonces hacia arriba y los menos volátiles hacia abajo. Ahí estoy diciendo, entonces aquí hay un punto de burbuja y punto de rocío eh, para el gas, ¿no? Burbuja que va arriba y rocío que va abajo, ¿no? Entonces, esta relación está definida a través de la siguiente ecuación, que vendría a ser esta, ¿ya? El componente Y es igual al otro componente, ya este puede ser el componente en el punto de burbuja y este en el punto de rocío, multiplicado por una constante de equilibrio. La constante de equilibrio es esta. ¿Ya? Entonces Y es igual a K sub I por X sub I. Entonces esta es una relación en este caso para determinar estos puntos de equilibrio que tenemos. Por eso que hablamos la relación entre los balances de materia y energía en cada etapa base del diseño de toda la torre de funcionamiento. Entonces, por eso les comentaba y les decía, entra por aquí un producto, ¿no? X y sale por acá ese mismo producto, pero X1, y aquí arriba el producto clave pesado X2. Pucha. Bueno, perdón, ahí se me sale. Entonces X va a ser igual a X1 más X2. Ahí estoy hablando sobre el balance de masa, ¿no? Producto clave liviano más producto clave pesado es igual al producto o a la alimentación total de gas dentro de la torre o donde la torre fraccionadora, ¿no? Entonces ahí estoy haciendo un balance de energía, ¿no? No, de energía, perdón, balance de materia en este caso. ¿Sí? Ya, entonces, esta es una de las primeras formulitas que yo debo conocerlas, porque en base a esta vamos a ir generando todo lo que es el balance de materia. Aquí dice dos consideraciones son importantes que afectan el tamaño y costo de la columna de fraccionamiento. Primero, el grado de separación. ¿A qué se refiere el grado de separación? A la separación de los platos. A esto me refiero, ¿no? A los platos. Aquí ya les había explicado anteriormente. Cada plato, cada fase, cada etapa también llama, ¿no? La separación, ¿no? ¿En qué distancia están separados? Entonces, en el diseño de estos equipos yo debo saber la separación. Y también en este diseño yo debo saber cuántos platos deberá tener este equipo. ¿Ya? Los platos, las fases que están. Y por eso es que aquí me habla el grado de separación y la volatilidad de los componentes. Entonces, en función de eso, yo puedo determinar estas consideraciones. Y aquí la, en el recuadro me está hablando justamente de que la relación entre los balances de materia y energía en cada etapa es la base para el diseño de toda la torre de fraccionamiento. Es decir, se hace un buen balance de materia, por tanto, el diseño de la torre de fraccionamiento va a estar bien. En el ámbito de energía, en el aspecto de balance energético, bueno, pues simplemente se refiere a qué cantidad de energía le vamos a adicionar a esta torre para que este balance de materia sea efectivo, ¿no? Es decir, haya volatilidades tanto de los productos
clave pesado y clave liviano. Bueno, aquí es donde ocurre el equilibrio de fases, ¿no? Aquí, y está, fíjese, en cada etapita, o sea, en cada fase estamos hablando. Aquí, por ejemplo, si usted dibuja la torre, esta es la torre, ¿no? Esta es la torre. Y la torre estamos indicando cada plato, cada fase, cada etapa. En cada una de estas ocurre un equilibrio de fases para que al final obtenga el producto clave de cima o de cabeza y el producto clave pesado. Y el ingreso de la corriente, en este caso. Y el ingreso también del elemento, del producto, o sea, del gas de alimento, con el balance de materia con la salida por la parte superior y la salida por la parte inferior. Y acá me habla sobre el balance energético, ¿no? Para que ocurra todo esto. O sea, aquí usted puede leer, ¿no? Dice equilibrio vapor, ¿no? Equilibrio en la fase líquida. Es decir, estamos hablando del punto de rocío en el caso del equilibrio líquido y el punto de burbuja en el equilibrio vapor, en este plato, ¿no? Estamos hablando de este plato. Entonces, por eso, en una torre, en algún momento, usted le están explicando. Por ejemplo, usted va a una planta a ver, ejemplo, váyase de visita a la planta de extracción de líquidos de Gran Chaco, ya Carlos Villegas. Lo primero que le va a preguntar al operador, si está en una visita virtual, le va a decir de cuántos platos, fases, de cuántos platos o fases es esta torre. Y ahí le va a responder 27, 25, 32, le va a responder el operador, ¿no? ¿Qué altura tiene la torre? ¿Cuál es el diámetro? ¿Sí? Es un detanizador, depropanizador, es una depropanizadora, le va a decir, ¿no? Y bueno, le va a responder cuál es la relación de ese flujo. Por ahí no les responde porque a veces son técnicos nomás los que están ahí, no son los que manejan el diseño. Y bueno, pero ahí le va a preguntar a usted, ¿no? ¿Cuál es la relación de ese flujo para optimizar esta tos? Entonces ya con criterio técnico te está preguntando en una planta sobre el funcionamiento de ese fraccionador, ¿no? O esa torre de fraccionamiento específica, ¿no? Entonces, por eso es importante el número de platos. De ahí se caracteriza, perdón, fundamentalmente una torre fraccionadora o un estabilizador también, ¿no? Trabaja, ya saben ustedes, una torre trabaja en función de equilibrios y también funciona la temperatura. Por ejemplo, una torre, usted ha visto que la torre de absorción, ¿no? Tiene también platos, o sea, las que trabajan con glicoles, me refiero, ¿no? ¿Sí? Pregunta, le decía a algunos compañeros. Las torres de tamices moleculares, ¿cuántos platos lleva? ¿Quién me responde? ¿Quién va a sacar la cara por el grupo? Una torre de tamiz molecular, ¿cuántos platos lleva? ¿Cómo es jóvenes? ¿Nadie? No puedo creer. Y que los platos dependen de la estructura de lo que vamos a tener y cuánto se va a producir para poder hacer el proceso. Otra persona. Reitero la pregunta. Una Y, torre de tamiz molecular, ¿cuántos platos lleva? y que no tendría platos. No tiene platos. Sí. Correcto, esa es la respuesta, ¿no? Manuel Zuniagua y Michelle Vega están en lo correcto. Es una torre de tamiz molecular. Internamente lleva un sólido granular, el cual hace que pues deshidrate mucho más por absorción, ¿no? Entonces no hay ahí platos. Entonces, buena respuesta me dice, es una torre de tamiz molecular, ingeniero, no lleva platos.
Ah, perfecto, le digo, ¿no? Ahora, me anotaré antes. Yasmín era un Manuel Zuñagua y Nicole Vega. Nicole Vega. Entonces, es correcto, ¿no? Ahora, por ejemplo, en absorción con glicoles, o sea, AB, estoy hablando de B, también tiene que hacerme en su proyecto mencionarme qué es una torre empacada, para qué sirve una torre empacada y cuál la diferencia con la torre de platos o fases, ¿no? Entonces ahí tiene que mencionar. Acuérdese, ¿no? Alguien en clase le preguntaba y le decía, muy diferente una torre empacada, esa no lleva platos, sino lleva un tipo de elemento aleatorio que se vacía, ¿no? Es como un, ¿qué le comento? Un sólido, puede ser un sólido, no es granular en este caso, es un sólido que se lo vacía como empaque a la torre y es aleatorio, ¿no? Por ejemplo, un empaque, imagínese, ¿no? Entre comillas, como un platillo de refresco, una tapa corona de refresco. Esa tapa corona puede estar doblada por el medio, aplanada, otra puede estar semidoblada, bueno, es aleatorio, ¿no? Y lo introduce a la torre y lo que me interesa a mí es que cuando el flujo suba por el ingreso del gas no deshidratado, o sea, el gas húmedo, con agua me refiero, y cuando baje el glicol por la parte superior, glicol pobre, esa aleatoriedad de contacto que debe existir en la torre debe ser eficiente, es decir, el fluido va a ir por donde encuentre el escurrimiento, ¿no? O sea, por donde encuentre el escurrimiento. Entonces aquí nos imaginamos, pues no sé, pues tengo ahí diferentes tipos de eh, empaques, un montón de empaques, ¿no? Hay, por ejemplo, un tipo de empaque de silla Berry, de montantes, no sé, hay un montón de empaque. Entonces, hay, por ejemplo, un tema de tesis, si usted averigua bien, es aplicación de columnas empacadas para la deshidratación del gas natural, ¿no? Entonces, usted averigua qué cálculos se hacen, son muy diferentes a los cálculos que nosotros hacemos comúnmente con una torre de platos, ¿no? Acá lo que yo hago es, me buscaré una, entonces por acá va el glicol, viene por aquí, busca su caminito por acá, no sé, ya, entonces busca pues otra. Entonces buscamos esa aleatoriedad nosotros en una torre empacada. Y el gas natural, lógicamente, va a ingresar por algún sector y de la misma forma, ¿no? Busca su, ¿no? Entonces, el glicol sigue trabajando ahí, solamente que el empaque me ayuda a que ese contacto sea más eficiente entre ambos fluidos. Y es lo que quiero, ¿no? Porque el glicol va a absorber la humedad del agua y eso es lo que me interesa a mí, ¿sí? Entonces, ahí pueden ver ustedes, es una tos empacada. En Bolivia no sé, no, ninguna planta está utilizando torres empacadas, pero sí en otras plantas de gas, no sé, en Perú, en Ecuador, pero es una tecnología también, ¿no? Entonces es importante diseño y aplicación de una torre empacada para la deshidratación del gas natural. Un tema, un aporte de ingeniería, pues, que se da, ¿no? No lo he visto esto. Están presentando algunos proyectos mm, bueno, muy, ¿qué les puedo decir? Es decir, bueno, algo no tan práctico, ¿no? Su proyecto de grado tiene que ser práctico, pues es decir, por eso usted viene a aplicación práctica y en aplicación práctica es donde debe desenvolver y desarrollar, envolver y desenvolver su proyecto, ¿no? Luego ya el objetivo, justificación, objetivo primario, secundario, eso es simplemente teoría que es nominativo
donde está el fuerte en sí, es en su aplicación práctica. Ahí está el fuerte del proyecto de tesis de ingeniería o proyecto de grado de ingeniería. ¿Alguna pregunta, alguna duda? A ver, ¿qué dice usted, Enrique Butrón? Está claro, Inge. Entonces, ¿quién me puede explicar la diferencia entre una torre empacada y una torre de platos? ¿Cómo nadie? Nadie va a sacar la cara por el curso. ¿Qué jóvenes? Están igual que en clase, ¿no? Y eso que están en su casa. O ya están pensando en el almuerzo. A ver, ¿qué dice usted de Sí, Tania Chalco? ¿Qué dice Tania Chalco? ¿Cómo es Tania? Falta, creo que no está Tania Chalco en la plataforma, está ahí visto, pero nada. ¿No está Tania Chalco? No, hija, aquí estoy. No tengo mi micrófono, no podía activarlo. Ya, dígame, a ver, ¿qué me puede decir? ¿Cuál es la diferencia entre una torre empacada y una torre de plata? Acabo de explicar, parece que... no, Ingeniero, dígame, a ver. la diferencia estaría en función de el contacto que presenta cada uno de los platos, por así decirlo. Correcto, La capacidad eh, del contacto más que todo. correcto. ¿Quién es usted? Cristian Coyo. Cristian Coelho, por esto no tenemos. Es cierto, ¿no? Ambas torres son pues para deshidratación del gas natural. Ambas tienen esa misma función. Sin embargo, la eficiencia en el sentido de el contacto que tiene que haber íntimo entre el glicol y el gas para la deshidratación se basa justamente en esto, ¿no? Es decir, una torre empacada donde la teoridad hace que el contacto quizás sea más eficiente y la torre de platos, en cada plato se va inundando el gas, ya les comentaba, dentro del casquete, ¿no? Entonces, ya les comentaba la clase, ¿no? Es decir, yo estoy botando humo dentro de una botella de agua, ¿no? Como sea, no sé, meterle a través de una bombilla, pero está inyectando humo dentro de la botella de agua. ¿Qué ocurre? Ahí va a haber algún fenómeno químico, físico, ¿no? Todo lo mismo ocurre en este caso. Cristian Coyo, ya. Entonces, por eso les que decía, dígame, adelante. Entonces, por eso les decía, ¿no? Que existe. Ahí está Sánchez. Sánchez, creo que estaba recién se ha conectado. Ya, no, Sánchez, mi dígame, internet hace rato, entonces, ya, Les, ¿quería hablar algo? en las columnas, en las torres empacadas, tiene una mayor gama de procesos, a diferencia de las de platos, porque la de platos solo es para procesos de destilación. En cambio, las de empacadas son para, aparte de destilación, para el tema de humidificación, para el tema de absorción de gaseosos, también para el tema de extracción y o también el tema de su corrosión es más operativa la de empaques que la de platos, porque pueden ser para, para corosiones altas. Y su limpieza también de estas torres empacadas es mejor que la de platos. Es Eso es lo que correcto, yo me acuerdo del tema de empaques y platos. sí, es correcto, usted es Sánchez Mier, ¿no?
Ya. Sí, Sí, lo que es me correcto gusta. lo que dice su compañero Sánchez, digo Ludwig. Sí, en muchos casos es importante las consideraciones, cómo voy a aplicar. Usted sabe muy bien que una torre de platos puedo aplicar al proceso de deshidratación, una torre de platos puedo aplicar al fraccionamiento, una torre de platos puedo aplicar a la estabilización, ¿no? Entonces la aplicación es variada, como dice su compañero, ¿no? Puedo en un sistema, digamos, físico-químico de contacto, pero ahí lo fundamental es el contacto, como les reitero, de los elementos que queremos que deshidrate, ¿no? Es decir, hay una bueno, entre comillas, un secuestrante del otro elemento. Usted sabe bien que cuando hay esa reacción de absorción entre el glicol y el agua, me interesa que absorba en su gran cantidad, dependiendo de la concentración de glicol, la cantidad total de agua. En el proceso con torres empacadas, esto se hace también más eficiente en el sentido de ese contacto íntimo, ¿no? Ahí está la relación, lo que decía Cristian, ¿no? Cristian Coyo. La relación estaría en el contacto aleatorio que se tiene en la torre contractora, en la torre empacada, perdón, con la torre de platos, ¿no? Entonces, por eso les digo, es un tema interesante. Nosotros no lo estamos viendo sobre los cálculos que se debe hacer a una torre a una torre empacada, que es muy diferente, ¿no? Entonces, importante, como ven, temas de ingeniería que si le interesa a alguien puede desarrollar, ¿no? Por eso yo les doy temas en el área, ¿no? Que estoy dictando, gas, en el área también que ustedes llevan, es decir, perforación, transporte. Supongo que también ya les dan ideas de qué tipo de proyecto de grado van a realizar, ¿no? Porque al año ya entran creo que sería proyecto, ¿no? Bien, ¿alguna otra inquietud, alguna pregunta? A ver, Inge, sí. una pregunta, ¿por qué en Bolivia no se aplican estas torres empacadoras? Generalmente nosotros, ya le digo, las torres empacadas tienen una característica mucho mayor de eficiencia en el sentido de separar algún producto, ¿no? Para nosotros, una torre contactora de platos es simple, ¿no? Es decir, nosotros queremos eliminar el agua del gas natural hasta una cantidad determinada, no en una cantidad, pues, más eficiente. Usted sabe bien que a nivel mundial 7 libras por millón de pie cúbico es lo máximo que, de acuerdo a las especificaciones, puede quedarse de agua en el gas. En Bolivia es 5,93, usted sabe bien. Entonces, como no es tan exigente y hay además una especificación de contenido de agua límite que pueda contener el gas, pues aplico nomás torres empacadas, ¿no? Perdón, torres de platos. Pero si quisiera hacer un poquito más de darle de mayor efectividad, digamos, en este sentido, utilizo pues torres empacadas, ¿no? Entonces, hoy en día las plantas de San Alberto, Sábalo, o perdón, de San Antonio, es, ¿no? Las que operan Sábalo y San Alberto, y la de Incahuasi y la de Margarita, esas tres plantas principales, conjuntamente la de Río Grande, ¿no? Las más importantes, aplican torres de platos, ¿no? No estoy muy seguro, creo que en Río Grande alguien me dijo en algún momento, no ya tiempito que no visito esas plantas, se estaba aplicando torres, una torrecita empacada en Río Grande, me parece que era. A ver si ustedes tratan de averiguar, pero ahí está, ¿no? Es una propuesta, como les digo, en la diferencia de este tipo de torres. Entonces, en el proyecto que ustedes van a defender, también por favor en absorción con B me refiero, hablen también sobre lo que es las torres empacadas. ¿Ya? ¿Está claro el grupo Inge, que... Sí, dígame.
Inge, ¿y esas torres empacadas son costosas? ¿Más costosas que, que las torres de platos? Dependiendo pues del volumen que va a procesar. Usted cuando hace su proyecto de grado siempre va a considerar el volumen de gas que va a procesar, ¿no? Y en función de ese volumen usted tiene que hacer un diseño de equipos más grande, ¿no? O sea, la planta tiene que procesar, póngale 400 millones de eh, pies cúbicos día, frente a una plantita que va a procesar 100 millones de pies cúbicos día, por tanto el costo va a ser menor. Por eso que en sus proyectos de grado ustedes llevan pues el capítulo de análisis económico, ¿no? O análisis de costos. Algunos hacen su TIR, otros hacen su VAR y otros hacen solamente costo-beneficio, ¿no? Tanto me va a costar, pero el costo es justificable porque van a beneficiar de esta manera. Entonces, está en función pues al tamaño de la planta, en función también al volumen que va a procesar. ¿Ok? Ah, ya, está bien, Inge. Gracias, Inge. ¿Alguna otra pregunta por ahí? A ustedes, Robert Choque. Sí, Inge. Inge, una pregunta. Dígame, Nicole. Con respecto al mantenimiento, como decía mi compañero, más o menos el mantenimiento que se realizaría en tiempo en la torre empacadora y una torre de platos, más o menos en cuánto varía, Inge. Y su vida útil de la torre empacadora sería mayor. Ahí está. Usted ha tocado el punto álgido de estas torres de empaque, ¿no? El mantenimiento se hace mucho más fácil a las torres de platos porque simplemente es ver las campanas de burbujeo que se tiene en algún momento cuando hacen una limpieza, un mantenimiento ya sea predictivo, preventivo o precautivo, lo hacen, ¿no? En cambio, en la torre empacada prácticamente su mantenimiento se hace un poco dificultoso y costoso además, ¿no? Entonces, ahí está el tema, digamos, incluso en economía, ¿no? Para ver si realmente es factible instalar esto o no. Pero en beneficio y rendimiento también hay que poner. Por eso es que en algún momento, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de su proyecto? Generalmente yo les pregunto eso en una defensa de tesis, en el caso que sea una defensa teórica, del marco teórico, y se les dice, ¿no? Bueno, la ventaja es esta. Ya me empiezan a hablar sobre el objetivo específico. No, no, no. La ventaja según su criterio. Usted está haciendo el proyecto, sabe lo que va a hacer, sabe el rumbo que va a tomar. ¿Cuál es la ventaja y cuál es la desventaja, ¿no? La desventaja. A ver, entre paréntesis, ¿alguien sabe lo que es el análisis FODA? Saben seguramente. ¿Qué es FODA? A ver, dígame. O DAFO, que es lo mismo, ¿no? Es un ¿Qué me dice? análisis. ¿Qué es una? A ver, ¿Ah? ¿qué? Nicole. Fortalezas, oportunidades, amenazas. A ver, ¿quién estaba primero, Nicole o Michael? Le cedo a Nicole, Inge, no se preocupe. A ver, Nicole, dime. No, Inge, ya lo estaba haciendo y mi compañero Sánchez lo argumentó, pero sí es un análisis donde vemos las oportunidades, las amenazas que tiene nuestro proyecto, así como las facilidades y las dificultades, creo que tenía nuestro proyecto. Sí, bueno, FODA es eso, ¿no? La fortaleza, la oportunidad, las debilidades y las amenazas que tiene su proyecto. Eso es lo que tiene que hacer en un proyecto, ¿no? ¿Cuál la fortaleza? Que tengo mucha información y pues va a contribuir, digamos, a este proyecto. No, la oportunidad es que, no sé, el país tiene bastante gas y necesitamos tratarlo y siempre va a tener gas el país, digamos, hasta cierto nivel, pero eso se requiere tratar y ahí necesitamos ingenieros, ¿no? Técnicos. El país nunca, bueno, pues, va a decir, no, no tenemos nada y no requiero profesional, siempre vamos a requerir de un tipo o de otro.
especialmente en el ámbito hidrocarburífero, porque tenemos plantas, tenemos refinerías, tenemos pozos, entonces simplemente es reactivación de la industria y ya está. Y las debilidades, bueno, ahí están, ¿no? Las debilidades, que no haya, les comentaba al principio, ¿no? Que no haya exploración y no haya, ¿cómo se llama esto? Reservas, ¿no? Es decir, no haya, la palabra se me fue, es reposición de reservas, ¿no? El país está gastando cada día su gas, nuestro propio gas, pero no hay un descubrimiento comercial, ¿no? Que se ponga esa declinación de los campos. Entonces, esa sería una debilidad. Y una amenaza, bueno, pues que al final se acabe, ¿no? Y quedamos para la importación de gas. Bueno, de esa manera, entonces su proyecto usted tiene que pensar y decir, a ver, voy a hacer un análisis FODA a mi proyecto y ahí está incluido la ventaja y desventaja, ¿no? En lo que es la oportunidad y la debilidad. Bueno, eso les comento, ¿no? Para que ustedes consideren cuando hacen un proyectito. Bien, ¿alguna pregunta más al respecto? ¿Alguna duda? Ojo, aquí estoy viendo 19 estudiantes. Sánchez está, el que faltaba. Michael, ¿quién es el que se ha salido? Ahorita lo controlo, ingeniero, no se preocupe. Ya, pues solamente veo 19 estudiantes, 2 se han salido, entonces... Está Guanaco, está Sánchez, está Botrum, Pedro, Chalco. Yo soy Ángel, solo que mi internet se está bajando por el tema de saturación de los que usan internet aquí. No, está bien, lo veo a usted, Lubin, está bien, lo veo. A 2 personas no veo, pero no sé quién son. Solamente sería Juan, el que tiene problemas de internet que no se pudo conectar. Ah, y uno, ¿no? Sí. Juan, ese sería, después no, todos están Inge. Con ellos teníamos 21. Claro, pero somos 19 nomás ahorita. Guaypa, Juan Carlos. ¿Juan qué es el que ha tenido problemas de internet? Juan Robles, ingeniero. Juan Robles. Entonces eso vamos a... Falta por problemas de internet, dependemos. Pero falta uno. No sé quién. A ver, Permítame, ahorita se lo voy a ver. véanlo mientras. Bien, volvamos entonces al tema. Como ven ustedes, aquí está lo que es el equilibrio de fases, lo que me habla aquí justamente, equilibrio de fases, y lo que ocurre dentro de la torrecita en función a estos platos. Ya les comentaba, muy diferente a lo que pueda ocurrir en una torre empacada acá, ¿no? Y ya lo dijo su compañero, Ludwig, decía, claro, aquí, lógicamente, aprovechando el contacto íntimo entre el gas y el glicol, e incluso puedo, pues, hacerlo más específico el contacto, ¿no? Y bueno, son algunas propiedades y otras características que también existe dentro de la torre contactora, ¿no? Por eso llamamos torre contactora, torre absorbedora, torre deshidratadora o torre de platos. 4 nombres. ¿Sí? Y con esto concluimos entonces. Ahí podemos ver las torres de platos son los equipos más representativos en un sistema de fraccionamiento. Cilindros verticales. ¿Sí? Inge, ya no estaba proyectando. Inge, no se ve nada. Ay, perdón. Perdón, cierto. Un segundito. A ver, aquí estamos. Eso es. ¿Se ve ahora sí? Ahora sí se ve, ¿no? Ya. Sí. Entonces ahí les comentaba, ¿no? Y les decía justamente, esta es la torrecita donde llamamos de platos, absorbedora, contactora, de fases, deshidratadora, ¿sí? Entonces, aquí llamamos, ¿no? Y la torre de empaques, ¿no?
Y aquí está, ¿no? Entonces decíamos, las torres, las más representativas son las de platos, ¿ya? Esos son cilindros, pues ya hacemos nuestro cálculo para el número de platos, pero lo importante es que sobre estos platos, estos que ustedes están viendo acá, se hace ese análisis, ¿no? De flash. El líquido baja por gravedad, por la parte superior, etc. Entonces en cada plato hay un análisis de volatilidades promedio, ¿ya? Por eso es que al principio les dije, esta es la fórmula para calcular el número de platos de una torre de fraccionamiento. Entonces vamos a ir viendo poco a poco dentro de este análisis las fórmulas, ¿no? Conociendo básicamente. Y ahí está, ¿no? Cómo funcionan estos equipitos. Fíjense, son los bubble caps o válvulas de burbujeadoras. ¿Sí? Por aquí sale el gas y se inunda dentro del glicol. Fíjense, el glicol está inundando al gas que está saliendo por estas válvulas, ¿no? Lo mismo hay en otras válvulas también, pero estas ya son de un diferente diseño. Y la válvula, ¿cómo funciona, no? Se ingresa el gas y sale por acá. Y aquí, lógicamente, se sabe bien, está lleno pues, de glicol, ¿no? Y el funcionamiento en este caso. Entonces, como ven ustedes, hay diferentes tipos de válvulas en los platos. Pueden ser platos de copas de burbujeo, bubble caps, de platos perforados y platos de oro. Acá el operador, por ejemplo, está sacando para hacer el mantenimiento que ya les comentaba de uno de los platos o fases o etapas que tiene y verificar cada uno de estas valvulitas, ¿no? Cada una de estas dentro de la torre, ¿no? Entonces cada una de estas, esta es la fase de escurrimiento, por este lado es acá, ¿no? Esta, el escurrimiento que tenemos aquí. Sí, entonces... por favor, ¿será que me puedo retirar un momentito? Por favor, tengo, como le dije al mayor que iba a acabar las clases 1:10, me dijo que a las 9, 1:20 le tengo que llamar para una reunión. Ya, no, quedaremos acá, por favor, en esta diapositiva, no te vayas todavía, quedaremos quién ha faltado. Ah, es cierto, me pasó, era que me diga, me van a hacer el recuerdo a la próxima a despertar, ya. Bien, ¿quién ha faltado? ¿Quién no está en aula? Una sola persona, que es Juan Gómez. Ya lo identifiqué, Inge, es Carla Chorolque, la que no se encuentra. ¿Se salió? Sí, Ya, no, tampoco me justificó por qué. Ya, entonces quedemos claramente, falta Carla Chorolque y Robles. ¿Te pidió permiso a ti o es que no dijo Solo me nada? dijo que su internet estaba mal, Inge, o sea, depende de ustedes o del alumno para poder dar el parte ahorita al mayor. Falta nomás. Entonces tenemos dos personas con falta, uno de Juan Robles y Carla Chorolque que abandonó. Perfecto, ¿Ya? ingeniero, y ahí pasó el parte al grupo, no se preocupe. Listo, jóvenes, entonces nos vemos el día martes y ahí me preguntan cualquier cosita. ¿Están de acuerdo? ¿A Carla también le pongo falta, Inge? Sí, pues porque ha abandonado, ¿no? Tenía que estar acá, porque ya les digo, si hay algún problema, díganlo, ¿no? Se va a acabar mis megas, por favor, me retiro y bueno, pues no hay lío, ¿no? Como usted por ejemplo, está comentando. Si no, lo otro ya es abandono, lamentablemente. ¿Ya? Un segundito, vamos a sacar una foto, listo. Ahora sí. Bueno, jóvenes, les deseo un buen fin de semana y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, Inge, muchas gracias. Hasta luego, Inge, muchas gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Se cuidan. Igualmente.